Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amados hermanos? Que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por la vida que Él nos da en este día y porque nos permite, mis amados hermanos,
como cada domingo, podernos reunir para alabar, para exaltar, para engrandecer, ¿no?, el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias, mis amados hermanos, el día de hoy por este motivo, porque Él nos permite reunirnos para alabarle, para exaltarle y para engrandecer su precioso nombre. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Si es la primera vez que tú estás viendo esta transmisión, bienvenido, que el Señor te bendiga. Somos la Iglesia Bautista Sion de la Ciudad de México, estamos muy cerca del Metro Nativitas y bueno, estamos a tus órdenes. Soy el pastor Benjamín Quintos y mira, nos gustaría conocerte. Si es que es la primera vez, mándanos ahí en el chat de aquí de este canal, escríbenos, preséntate y poderte saludar. También tenemos nuestro, ahí en Facebook nuestra página, ahí si gustas buscarnos, Iglesia Bautista Sion, y también puedes dejarnos alguno de tus comentarios. Bienvenidos, bienvenidos, siéntate en casa, que te sientas en casa, ese es el propósito también de este culto. Y mis amados hermanos, aquellos que ya tienen tiempo, que son parte de casa, bienvenidos también a cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga, les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Y mis amados hermanos, vamos a prepararnos para este culto. Yo te he dicho, ahí donde tú estás, donde tú te encuentres, en tu sala, en tu comedor, en tu cuarto, ahí donde tú has decidido escuchar el mensaje, tú solo o con los tuyos en familia, ahí donde tú estás, permite que ese lugar se vuelva un lugar de adoración a Dios, que juntos podamos alabarle, exaltarle, glorificar y exaltar su santo nombre. Así es que vamos a orar. ¿Qué te parece si oramos, ponemos en las manos de nuestro Dios este culto, le pedimos a nuestro Dios que Él sea el motivo de nuestra adoración, le pedimos que Él se lleve toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra y todo el poder? ¿Te parece? Vamos entonces, mis amados hermanos, a orar. Inclina tu rostro y oramos. Padre bendito, te damos gracias, mi buen Dios, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de podernos reunir el día de hoy para alabar, para exaltar, para engrandecer tu precioso y santo nombre. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo. Gracias, mi buen Dios, por esta oportunidad que tú nos das. Padre, te pedimos que tú te muevas con poder en este culto, que Padre, tu Espíritu Santo se mueva con poder en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada creyente. Mi buen Dios, te rogamos que tú muevas con poder en la vida de cada una de las personas que por primera vez, Señor, estarán escuchando esta predicación, que estarán presentes en este culto. Por favor, Dios, muévete poderosamente. Padre, rogamos que podamos alabarte en espíritu y en verdad. Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas y dirígenos a eso, a una adoración verdadera. Bendito Señor, toma todo aquello que esté en estos momentos distrayendo nuestros pensamientos, distrayendo nuestro corazón. Por favor, te rogamos que tú lo tomes. Sea alguna necesidad, una enfermedad, algún problema, algo que nos esté inquietando, tómalo en tus manos. Ahí lo ponemos. Dios, por favor, tú muéstrate con poder y danos esa paz, esa tranquilidad para poder escuchar tu mensaje. Señor Jesucristo, queremos alabarte, queremos exaltarte, queremos honrarte, y por eso en esta tarde venimos delante de ti para honrarte y te pedimos que nos permitas hacerlo. Gracias, gracias, porque tenemos este privilegio a través de tu sacrificio, poder adorarte, poder acercarnos con toda la confianza y libertad delante de nuestro Dios, nuestro Padre poderoso. Nos ponemos en tus manos y rogamos de tu dirección en todo este culto. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues seguimos, vamos a continuar con nuestro culto. Y bueno, quiero pedirte que por favor abras tu Biblia en el Salmo 96, por favor. Salmo 96. Ve a tu Biblia y busca el Salmo 96. Y mira, aquí va a aparecer proyectado estos 3 versículos. Nada más vamos a leer del 1 al 3 del Salmo 96. Y bueno, quiero que tú estés atento a este salmo. Ya estás ahí en el Salmo 96, versículos del 1 al 3.
Si ya lo encontraste, te voy a pedir que por favor te pongas de pie. Si está en tus posibilidades, ponte de pie y leamos juntos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice lo siguiente: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra, canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Canten, canten, es la invitación de este salmista, un cántico nuevo. Canten, habitantes de toda la tierra, canten, alaben su nombre, anunciemos día tras día las victorias de nuestro Dios y proclamemos en medio de toda la gente, en medio de donde nos encontremos, sus maravillas. Así es que, mi amado hermano, vamos a alabar, vamos a cantar, vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios a través de la música, a través del canto. Y mira, vamos a entonar este precioso canto. Te alabaré, te alabaré. Él es la única razón de nuestra adoración. Él es el que merece toda nuestra honra, nuestra gloria. Así es que juntos alabemos y cantémosle a nuestro Señor. Eres tú
Amén. Te alabamos, mi buen Señor Jesús. Te queremos exaltar, alabar, que toda la honra y la gloria sea solamente para ti. Seguimos, mis amados hermanos, cantando, alabando el nombre de nuestro Dios, y vamos a entonar otro precioso canto, otro precioso canto. A Él le damos la honra y la gloria, porque Él nos salvó, porque Él nos rescató, porque con su sacrificio nuestro pecado fue perdonado, y a través de su sacrificio Él nos ha dado libertad. Vamos a entonar este precioso canto. Me salvo. Amén. Damos honra y gloria al nombre de nuestro Dios. Damos honra y gloria porque Él lo merece, porque Él nos salvó. Mis amados hermanos, pues vamos a seguir con el programa. Vamos a seguir con el programa. Y bueno, es hora de prepararnos para el mensaje de esta tarde.
Y bueno, quiero aprovechar para seguirles dando la bienvenida a aquellos que por primera vez se están conectando. Que el Señor les bendiga, bienvenidos. Aquellos hermanos que se están conectando, que ya están presentes, que el Señor les bendiga, bienvenidos también, bendiciones. Y vamos a preparar entonces, mis amados hermanos, para entrar al mensaje de esta tarde. Por favor, les quiero pedir que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 5. Ya lo encontraste, ya estás ubicado el pasaje, primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y bueno, mientras buscas el pasaje, bueno, te quiero recordar que estamos en este año, nuestro énfasis es creciendo y madurando en la fe. Eso es lo que queremos como creyentes, eso es lo que queremos nosotros como creyentes, crecer y madurar en la fe. Este es el énfasis anual, de esto se trata este año. ¿Y cómo lo estamos haciendo o cómo lo estamos logrando? Bueno, lo estamos logrando a través de las predicaciones. Por eso es que estamos predicando en esta carta a los Corintios, que vaya que ha sido una carta que nos ha enseñado como iglesia, ¿no? Cosas que han sido temas profundos, directos y que tienen que ver con nuestra fe, tienen que ver mucho con nuestra madurez, tienen que ver mucho con ir creciendo para ir tratando estos asuntos que nos ha presentado la carta a los Corintios. También lo hacemos a través de nuestro Centro de Discipulado Cristiano, que se lleva a cabo todos los domingos de 10:45 de la mañana a 11:45, y de ahí nos saltamos para el culto de celebración, que es el que estamos ahorita en estos momentos transmitiendo. Bueno, también lo hacemos a través de los grupos de crecimiento y alcance, los GCA, grupos de crecimiento y alcance. Ya comenzamos, mis amados hermanos, mis amados amigos, comenzamos. El lunes pasado tuvimos una pequeña reunión con varones, una pequeña reunión con mujeres, y bueno, pues el día de mañana nos toca nuestro primer tema como varones en el grupo de crecimiento y alcance. Estás invitado, 7 de la noche. Vamos a estarnos reuniendo todos los lunes, cada 15 días a las 7 de la noche. Y bueno, pues si tú gustas formar parte de este grupo de crecimiento y alcance de varones, por favor mándame un mensaje y con gusto te agrego al grupo que tenemos ahí en WhatsApp. Si eres parte de la iglesia y no te he agregado, por favor mándame un mensajito. Probablemente no tengo tu número, entonces necesito que tú me lo mandes y te agrego en el grupo de varones. Y bueno, también el próximo lunes, que ya estamos a 5 de julio, es la reunión del grupo de crecimiento y alcance de nuestras hermanas. Así es que igual lunes a las 7, ¿no? Ambos grupos, tanto mujeres como varones, se estarán reuniendo cada 15 días. Igual hay un grupo en WhatsApp de mujeres, y si aún no estás tú agregada, por favor mándale un mensaje a mi esposa y que ella te agregue. Si no tienes el teléfono de mi esposa, pero tienes el mío, mándame un mensaje y le digo con gusto a mi esposa que te agregue. El propósito de estos grupos de crecimiento y alcance es precisamente crecer, madurar y alcanzar. Esto es lo que queremos en estos grupos de crecimiento y alcance: crecer, madurar y alcanzar. Que estos grupos sean abiertos para todos, ¿no? Alcanzar amigos, alcanzar vecinos, alcanzar familiares. Esto es lo que queremos, volver a regresar probablemente a hermanos que se han alejado de la fe, que han estado, bueno, pues sí, alejados, ¿no? Esto es importante que tú sepas que este grupo es para eso, ¿no? Crecer, madurar y alcanzar. Pues bien, yo creo que ya tienes este pasaje, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo... pues es todo el capítulo. Sí, es todo el capítulo, por eso no puse ahí versículos. Muy bien, quiero que por favor prestes atención a la lectura. Dice lo siguiente: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado.
Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, para que Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con levadura, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Padre precioso, bendito, glorioso, queremos en esta mañana, en esta tarde, mi buen Dios, en esta tarde ponernos en tus manos, rogar y suplicarte que seas tú quien nos dirija a través de esta predicación. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé dirección, que tu palabra hable, Señor, por sí sola, que Padre llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y que, Señor, podamos escuchar, estar atentos y que también, Señor, podamos, Padre poderoso, tratar si hay alguna situación que, Padre, a través de este tema tenemos nosotros que tratar contigo, que así lo hagamos, Señor, y que, Padre, trabajemos juntos como iglesia para seguir dando, Señor, testimonio de tu Hijo, de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 5, es donde estamos nosotros predicando y seguimos, mis amados hermanos, seguimos con esta parte de la predicación de la observación. ¿Recuerdas? Hace 15 días nosotros comenzamos a predicar sobre la importancia de observar, ¿no? Y vimos hace 15 días dos observaciones para la iglesia y espero que te des tiempo. Si no has visto esta primera predicación, es de hace 15 días, ve, búscala y que podamos ponernos en contexto, porque hoy seguimos con la segunda parte de esta predicación que lleva por título Observaciones importantes para la iglesia. Esta es la segunda parte. Por favor, si no has visto la primera parte, ve, hace 15 días la predicamos, observaciones importantes para la iglesia, y dimos dos observaciones: cuidado con la superficialidad y hay que ser auténticos, que la iglesia sea auténtica. Y bueno, hoy seguimos en esta línea, la segunda parte, observaciones importantes para la iglesia, y hablábamos qué importante es observar, qué importante es ver, qué importante es ser nutrido para mejorar en lo que ya estamos haciendo. Y precisamente queremos seguir dando estas observaciones importantes para la iglesia, para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia se siga fortaleciendo, para que la iglesia siga madurando. Por eso son estas observaciones, y gracias a Dios porque salen dentro de la palabra de nuestro Dios. Observaciones importantes para la iglesia. Y vamos, mis amados hermanos, a ver la primera observación dentro de la iglesia. Cuidado con lo que haces, cuida lo que haces. Esta es la primera observación para la iglesia. Mira, dice el capítulo 5 en los primeros dos versículos, y me salté después al versículo 6 porque tiene que ver con la actitud que se está mostrando en el versículo 2. Dice así: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad. Hay un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Ojo, ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes, un creyente, tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos.
¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Y versículo 6 sigue hablando de la actitud que traen los corintios. Hacen mal en jactarse. Hacen mal en jactarse. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, el apóstol Pablo sigue tratando estas situaciones dentro de la iglesia, estos problemas. Dejamos atrás ya del capítulo 1 al 4, dejamos atrás esta parte del tema partidista, ¿no? Trató un tema partidista, divisiones. ¿Recuerdas? Divisiones. Yo soy de tal, yo soy de aquel. Y bueno, esto trajo una división al cuerpo de Cristo. Y ahora, bueno, lamentablemente seguimos ahora con un tema de asunto moral, un tema de asunto moral. Bueno, lamentablemente los corintios, en medio del asunto moral, lamentablemente los corintios eran muy relajados sobre el asunto de la moral, y Pablo podía observar esta actitud de indiferencia. Bueno, pues si recuerdas dónde se encontraba esta ciudad de Corinto, qué prácticas ellos tenían, si tú recuerdas que había un lugar donde se adoraban a una diosa y que ese lugar había sacerdotisas que eran prostitutas y que la forma de adorar era teniendo relaciones sexuales. Bueno, si tú recuerdas que también esta parte de los corintios llegaba a tener fama este lugar por el grado de inmoralidad sexual que había ahí. Eso era un libertinaje, y bueno, pues algunos querían ir a esta ciudad precisamente para experimentar este asunto de inmoralidad. Era fuerte. Por eso es que el apóstol Pablo sabe de la actitud con la que está atravesando esta iglesia un asunto de inmoralidad. Están siendo indiferentes. Qué complicada es la situación, qué complicada es la situación de los creyentes de Corinto. Su mal testimonio seguía exponiéndose. Qué lamentable, la iglesia seguía exponiendo este mal testimonio. Mira, Pablo toca de manera directa el problema de la inmoralidad dentro de la iglesia. ¿Por qué te digo que toca de manera indirecta? Pues de manera directa, pues ve el versículo 1, cómo es que el apóstol Pablo va directo. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual. Es ya del dominio público, o sea, esto ya es conocido, no solo por la iglesia, que ellos lo sabían, sino ya es conocido fuera de la iglesia. Ya saben los que están fuera lo que está sucediendo, lo que está pasando. Ya es conocido por la mayoría de los que están fuera de la iglesia, por aquellos que no son creyentes. Lo que ustedes están haciendo, lo que hay entre ustedes, es un caso de inmoralidad. Y miran lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes, la situación viene, tiene por mujer a la esposa de su padre. Tiene por mujer a la esposa de su padre. Un creyente mantenía una relación sexual con la esposa de su padre. Bueno, nosotros le llamamos a esto a la esposa de nuestro padre. No es nuestra madre. Bueno, algunos le ponen como título madrastra, ¿no? Es tu madrastra, pero es la esposa de tu padre. Y qué lamentable que este hijo haya tomado a la que era la esposa de su padre para mantener una relación sexual. Qué triste y lamentable situación. Bueno, algunos podrían decir, bueno, pues hasta pareciera esto incesto, ¿no? Y que no era así, ¿no? O sea, no es la esposa, no es la mamá, perdón, directa de este joven, pero es la esposa de su padre, y pareciera, podría caer en esta situación. Por eso es importante que nosotros tengamos este contexto. Fíjate, es importante saber que para los romanos el incesto era un crimen inaudito, según Cicerón. Para los griegos se mostraba como un crimen y era condenado. Para los judíos era una deshonra al padre, y eso lo vemos en Levítico 18, cuando se dan estos, se les da al pueblo las siguientes indicaciones, y ahí podemos encontrar capítulo 18 ahí en Levítico, versículo 8, donde dice, no tomarás, no desearás, no tomarás a la mujer de tu padre. Bueno, porque era una situación tremenda, o sea, crítica.
¿no? Ya vimos cómo lo veía Roma, ya vimos cómo lo veían los griegos, ya vimos cómo lo veían los judíos. Bueno, precisamente el apóstol Pablo menciona que ni siquiera entre los paganos se tolera, ni siquiera, porque la gente tenía en este concepto, por lo menos en lo que está sucediendo, pues aún los paganos decían, pues ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Esto está re mal. ¿Cómo es posible, no, que este joven tomó la esposa de su padre? No, era un caso que ni siquiera en los que tenían una vida sin Cristo, en los que vivían desenfrenadamente sin Cristo, ellos veían mal esta situación. ¿Y cómo puede ser posible que la iglesia no? Bueno, este caso de inmoralidad necesitamos saber muy bien por qué, qué tiene que ver, hacia dónde se aterriza este caso de inmoralidad, la palabra inmoralidad sexual. Bueno, esta palabra que es traducida del griego, que del griego es porneia. Porneia, así se traduce inmoralidad sexual. Bueno, nosotros en nuestro idioma porneia sabemos que es pornografía. Bueno, esto tenía que ver con una relación ilícita con la prostitución, ¿sale? Porneia. Bueno, pero al paso del tiempo este término se generalizó y llegó a significar cualquier acto sexual ilícito. Esto es la inmoralidad sexual, un acto sexual ilícito. Bueno, el creyente está en una relación sexual ilícita, no permitida, que es una falta también delante de las autoridades, ¿no? Es una falta. Y bueno, qué tremendo es una situación así, ¿no? Una relación sexual ilícita, no permitida y que tendría que ser castigada. Por esta razón, por eso el apóstol Pablo menciona, ni siquiera entre los paganos se tolera esto. Hay un castigo, ¿no? Y ya te dije cómo pensaba Roma, ya te comenté cómo pensaban los griegos, ya te comenté cómo pensaban los judíos. En esta parte se tiene que ver un castigo por esta relación sexual ilícita. No se tolera. Es desagradable, es demasiado desagradable. Bueno, pero esto se pone peor. Esto se pone peor. El creyente está teniendo esta relación sexual ilícita. Pero la iglesia, ¿qué pasa? Los creyentes de Corinto, la iglesia de Corinto tenía una actitud lamentable y desagradable. Versículo 2, y ahí lo tiene subrayado, dice, y de esto se sienten orgullosos. Mira, ahí en signos de admiración el apóstol Pablo, y de esto se sienten orgullosos. No puede ser posible, que esto es de admirarse, ¿no? Y el versículo 6, todavía hablando sobre esta actitud, dice, hacen mal en jactarse. Los creyentes creían, la iglesia de Corinto creía que el comportamiento de este miembro, de este creyente, de su comunidad, se podía perdonar por causa de su nueva libertad en Cristo. Eso es lo que creía la iglesia, que este pecado, que esa actitud no importa, se puede perdonar porque ahora somos libres en Cristo. De eso se trata la libertad en Cristo. Ya no estamos sujetos a las leyes, ¿no?, del Antiguo Testamento. Hoy estamos atravesando la gracia, el perdón. No importa, puede pecarla, puede regar, Dios lo perdona. Esto es lo que están entendiendo y practicando la iglesia de Corinto. Se sentían más allá de las normas morales, fueran estas judías o paganas. Esto también es lamentable. Su libertad en Cristo creía que también podían rebasar, ¿no? Podían saltarse las normas morales, judías, ¿no?, paganas. Así de lamentable está la iglesia de Corinto. Mira, la libertad cristiana nunca se considerará así. Pablo nunca enseñó, jamás enseñó la libertad cristiana de esta forma. Nunca la enseñó así. Por eso es que el apóstol Pablo pregunta a los corintios, ahí en el versículo 2 le da continuidad, ¿no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? Porque eso no es libertad. Y aquí esto es libertinaje. Están confundiendo ustedes. Esto no es la libertad que Cristo nos da, ¿no? La libertad
no va más allá. En esta parte de la libertad tenemos que darnos cuenta que no es el poder hacer lo que queramos y sabiendo que Dios nos va a perdonar. No es así, ¿no? El libertinaje es lo que nos lleva a ir más allá y malinterpretar la verdadera libertad. Las circunstancias de este caso también estaban demandando del creyente que estaba cometiendo esta falta ilícita un arrepentimiento. Lamentablemente estaba en una arrogancia, y no nada más el creyente, sino la iglesia, porque estaban viviendo un sentido de libertad falsa. No puede ser posible. Amada iglesia, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Esta es la primera observación de esta predicación. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Cristo nos ha dado libertad, sí es cierto, Cristo nos ha hecho libres, claro, pero nos ha hecho libres para conducirnos en santidad. Y recuerda que la palabra santidad significa apartado del pecado, apartado. Ahora vivo apartado del pecado. Ya no tengo un estilo de vida así, porque sé que esto no va en contra de Dios, que esto es lamentable y esto ofende a Dios. Para eso nos hizo libres Dios, para conducirnos en santidad. Cristo nos limpió, Cristo nos perdonó con su sacrificio. A través de su sacrificio, de su muerte, a través de Cristo fueron perdonadas nuestras ofensas. A través de Cristo y su sacrificio fue perdonado nuestro pecado delante de Dios. Mucho cuidado con malinterpretar la gracia. Hay que tener mucho cuidado con malinterpretar la gracia, porque malinterpretamos la gracia y malinterpretamos la libertad en Cristo. Mira, la fe no es para justificar nuestros pecados que realizamos de manera consciente y consistente. Otra vez, presta atención, la fe no es para justificar nuestros pecados que realizamos de manera consciente y consistente. Para esto no es la fe, ¿no? Esta fue la actitud y la fe que los corintios comenzaban a practicar. No pasa nada. Cristo ya me perdonó, Cristo me va a perdonar. No pasa nada. Si vuelvo a pecar, ya sé que Él me va a perdonar. De manera consciente. No, hombre, no hay bronca. Tú hazlo. Dios te va a perdonar. Esto es de manera consciente. Hazlo. Y le pides perdón a Dios. Aguas. Hay que tener mucho cuidado con malinterpretar la gracia y la libertad en Cristo. Cuidado, iglesia. Cuidado con malinterpretar en esta parte el uso de la gracia. Ahorita comento más adelante. Cuidado, iglesia, con sentirnos orgullosa, con tener una actitud de orgullo por mantener un estilo de vida que va en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Los corintios se sentían orgullosos de eso. Nuestra libertad en Cristo, no importa este creyente que viva así, Dios lo va a perdonar. Ellos se sentían orgullosos por eso. Cuidado con sentirnos orgullosos, de silenciar cuando algo está en pecado, de silenciar cuando hay una actitud que merece ser confrontada y ser restaurada. No, cuidado con esto, porque el callarnos, el no decir nada, el no pasa nada, cuidado, porque esto nos lleva a enorgullecernos de lo mal que hacemos, ¿no? Va en contra de la palabra de Dios. Esto va en contra de la palabra de Dios. Cuidado con querer encubrir el pecado de un creyente aplicando de una manera equivocada la gracia de Dios. Ya regresé con la gracia de Dios. Hay que tener cuidado con querer cubrir el pecado de un creyente. Estamos hablando de los que ya creen, ¿no? Aplicando de una manera equivocada la gracia de Dios. Lamentablemente se ha hecho un mal uso, te decía hace rato, mal uso de la gracia de Dios con respuestas como estas. Fíjate, un mal uso de la gracia de Dios, se han dado respuestas como estas. Aquí no pasó nada. No pasó nada. Vámonos. Otra respuesta que hace mal uso de la gracia: Dios es el único que te puede juzgar.
Otra respuesta: no te sientas mal. Yo también lo sigo haciendo. No te sientas mal, yo también lo sigo haciendo. Esto es creer en un concepto equivocado de la gracia y de la libertad en Cristo. Y lamentablemente caemos en el mismo descuido que cayeron los corintios. Lamentablemente hacemos uso de estas respuestas creyendo que eso tiene que ver con la gracia. No, perdóname, pero todas las respuestas anteriores lo único que están haciendo es ignorar el problema, ignorar el pecado, y tarde o temprano la circunstancia o la situación se va a hacer, ¿no?, conocida, como sucedió con los corintios. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Esto ya no nada más en la iglesia se sabe, esto ya se sabe hasta afuera, ya es público. Este es el riesgo, de no tratar la situación, ¿no? Este es el riesgo de lo que hacemos, que unos lo ven y lo comparten, que otros lo ven y lo dicen. Este es el riesgo, que perjudicamos a la iglesia y perjudicamos a la gente de afuera, porque dejamos mal nuestro testimonio y dejamos mal el nombre de la iglesia y de nuestro Señor Jesucristo. Qué lamentable es esta situación. Bueno, mis amados hermanos, en medio de este punto, cuidado con lo que hacemos. Mi amada iglesia, ten cuidado, ten mucho cuidado en malinterpretar la libertad y hacer mal uso de la gracia de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Iglesia, entonces, cuidemos lo que hacemos. Lo que tú permitas es lo que van a permitirse los que están cerca de ti. Lo que tú te permitas hacer es lo que van a permitirse los que están cerca de ti. Sean creyentes de tiempo o lamentablemente creyentes nuevos. Así es que cuidado con lo que haces, cuidado con lo que haces tú, cuidado con lo que haces, porque te perjudica a ti y lamentablemente perjudica a la iglesia. Primera observación: cuidado con lo que haces. Segunda observación, observaciones importantes para la iglesia. Observación número 2: enfrenta los problemas. Bueno, ya los corintios están en una situación, en una circunstancia crítica y complicada. Qué lamentable, qué triste, pero hay que enfrentar este asunto, hay que enfrentar este problema, y el apóstol Pablo es lo que va a hacer, y el apóstol Pablo va a dar en esta parte, va a enfrentar, la situación. Él no va a dejar que la iglesia se mantenga no manchando su testimonio y que la gente de fuera siga señalándolos y que siga quedando el nombre de nuestro Señor mal. El apóstol Pablo enfrenta la situación. Entonces, segunda observación: enfrenta los problemas. Mira, versículo 3 al 5, dice así: yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre del Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Segunda observación: enfrenta los problemas. Pablo estaba en Éfeso al momento de expresar esto en la carta. Al momento de escribir, Pablo no estaba presente, estaba en Éfeso y él estaba dando continuidad a esta situación. Es un hecho que la iglesia se iba a reunir para tomar una decisión sobre esta situación, y el apóstol Pablo expresa que estará presente en espíritu. Pero quiero aclarar esta frase, esta palabra, quiero aclarar qué habrá querido decir Pablo al mencionar que estará presente en espíritu. Lo quiero aclarar para que no, algunos hacen mal uso de este término: te acompaño en espíritu, mi hermano, y piensan que se desprende el espíritu y que el espíritu ahí está presente. No tiene que ver eso. No, mis amados hermanos. No hemos visto, no hemos conocido, no hemos sabido dentro de la palabra de nuestro Dios que eso sucediera. Si me desprendo y ahí estoy con... No, esto no. Lo más probable es que esta frase
se empleó para que el apóstol Pablo les hiciera saber que él los tiene presente en sus pensamientos, en sus oraciones, y que está preocupado por la decisión que ellos van a tomar. Esto es lo que quería decir el apóstol Pablo cuando decía que él estaría presente en espíritu. No, voy a estar orando por ustedes, los traigo en mis pensamientos, voy a estar orando, voy a estar pidiendo para que Dios les dé dirección. Esto es lo que quiere decir. Así es que cuando tú escuches este término y cuando tú uses estoy con ustedes en espíritu, espero que en esta parte tú le des dirección. Voy a estar orando, los voy a traer en mis pensamientos, voy a estar preocupado y pidiéndole a Dios para que les dé sabiduría en la atención de este problema. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En los versículos anteriores vemos al apóstol Pablo señalar la actitud de la iglesia. Pues iglesia, te sientes orgullosa. Bueno, en este punto Pablo va directo al ofensor, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió pecado. Ya he juzgado como si estuviera presente. Pablo, con conocimiento de la situación, un conocimiento pleno de la circunstancia y con la autoridad que le da el Señor, Pablo ha tomado una decisión, ya lo ha juzgado. Pero con conocimiento de la situación y con la autoridad que le da el Señor, Pablo ya lo ha juzgado. Y mira, Pablo no minimiza la situación, Pablo no minimiza el problema. Tan es así que en medio de la situación, él menciona que cuando se reúnan en el nombre del Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu, el apóstol Pablo les está pidiendo, cuando ustedes se reúnan, traten el tema primeramente guiados por Dios. Oren a Dios. Por eso es que yo estoy orando, por eso es que yo los llevo en mis pensamientos. Así es que cuando se reúnan en el nombre del Señor Jesús, esto es importante, en el nombre del Señor Jesús. Recuerda que para la cultura judía el nombre era importante porque definía las características de la persona. Bueno, cuando se reúnan, iglesia, en el nombre del Señor Jesús, recuerden entonces quién es nuestro Señor: santo, intachable, justo, amoroso. Recuerda las características de Dios. Cuando se reúnan en este nombre, diríjanse con estas características, que sea un sentir santo, que sea un sentir amoroso, que sea un verdadero sentir de la gracia, pero que también sea un sentir de justicia para tomar decisiones. Esto es lo que quiere decir. Y también cuando el apóstol Pablo menciona y con su poder yo los acompañe, esto es importante. El apóstol Pablo está pidiendo que el poder del Señor Jesús sea manifestado en la vida de cada creyente en la iglesia, pero también que sea manifestado este poder en la vida del ofensor, para que el ofensor se dé cuenta de lo sucedido y pueda tener una actitud de arrepentimiento por su pecado y por estar manchando el testimonio de la iglesia. Esto es importante, y es ahí donde el apóstol Pablo, una vez viendo este contexto, ya ha juzgado. ¿Qué dice? Su respuesta en el versículo 5 dice lo siguiente: entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ya algunos vi que sus ojos se les abrieron, se espantaron, dijeron: Dios santo, ¿qué pasó con esto? ¿Dónde quedó el amor, la gracia? Ya me encuentro 2, 3 frases farisaicas ahí, ¿no? Hoy están rompiendo las vestiduras. Bueno, vamos a ver que el apóstol Pablo, ¿qué quería decir con esto? Esta es la decisión del apóstol Pablo. Se escucha muy dura, ¿verdad? Muy dura. Y ya les dije, algunos han de decir que es muy radical, exagerada. No, ¿cómo crees? ¿Por qué hay que tener gracia? Hay que tener gracia. Yo me imagino al apóstol Pablo, algunos diciéndole: hay que tener gracia, lo está señalando, no seas así, o tú estás teniendo venganza contra él. Ya me lo imagino. No era para tanto, no. Hasta algunos dicen: no era para tanto, no era para tanto. ¿Cómo es? ¿Cómo lo tratas? Pobre. Bueno, es importante que te diga algo, mi amado hermano. El ofensor no mostraba ninguna actitud de arrepentimiento por su pecado. Esto es importante que lo aprendas, que lo veas. Cuando el ofensor no está siendo
¿no? Consciente de su pecado. Él no mostraba ninguna actitud. Bueno, hemos leído y has visto que diga, y el ofensor se arrepintió. No. ¿Has visto que diga el ofensor dijo, perdóname? No. Vivía orgulloso, se sentía orgulloso. Ya se sentía en la iglesia, imagínate él tomando a la esposa de su padre. El ofensor no mostraba ninguna actitud de arrepentimiento por su pecado. No tenía interés por tratar esta falta y pedir perdón a Dios y restaurar su relación con Él. Tampoco le importaba hacer quedar mal el testimonio de la iglesia. El corazón de este creyente está totalmente acaparado por sus deseos carnales. Sí, por sus deseos. Esto es perversión. Por sus deseos. Entreguen a este hombre a Satanás. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? Bueno, esto implica, para que vayamos entendiendo lo que el apóstol Pablo está diciendo en este asunto, esto implica que sea excomulgado, que sea expulsado de la iglesia, de la congregación, que sea expulsado. Entreguen a este hombre a Satanás. Expúlsenlo de la iglesia. Esto que está haciendo el ofensor, esto que está cometiendo el ofensor, su actitud, a él le está valiendo, no le interesa, él, no me importa, yo me siento a gusto con esta situación, con esta mujer. Bueno, pues esto no va con el cuidado y el propósito de la iglesia. No va con el cuidado y el propósito de la iglesia. No. Así es que expúlsenlo, sáquenlo, apártenlo. Porque él quiere vivir así. Dejen que viva así. Bueno, esto es entregar a este hombre. Bueno, dejen que se vaya al mundo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que en el mundo, sabiendo que Satanás tiene el control del mundo en este punto, la autoridad se la ha dado Dios, que tenga el control de este mundo, de estos deseos. Bueno, entréguenlo al mundo, entréguenlo a Satanás para ver si él logra ver su condición, llega a sentirse tan mal que entonces en él haya una incomodidad y se dirija al arrepentimiento. Eso tiene que ver, ¿no? Entréguenlo a él, a Satanás, ¿no? Para que él caiga, como decimos, tocar fondo, para que él toque fondo de la situación. No puede ser posible vivir sin Dios, está mal, está crítico hasta dónde he llegado, ¿no? Bueno, este es el punto, cuando dice entréguenlo a Satanás, pues órale, quiere estar así, déjenlo, con el propósito de que se dé cuenta de lo sucedido, ¿no? Dice, seguía para destrucción de su naturaleza, la Reina Valera dice carne pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor. Con el tiempo, el ofensor, es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, que con el tiempo el ofensor, por causa de su sufrimiento, de sus pecados, recapacita y se arrepienta, ¿no? Esto es lo que está diciendo, déjenlo, entréguenlo, ¿no? De que destruya su naturaleza, su carne, que él se dé cuenta, el ofensor, que porque todo pecado trae consecuencias, todo pecado trae consecuencias. Bueno, cuando sufra esta consecuencia, recapacite y se arrepienta. La naturaleza del hombre o la carne del hombre, su rebelión pecaminosa, sería destruida por su propia reflexión y arrepentimiento. Estoy mal, necesito de Cristo, estoy mal, necesito de Cristo, perdóname, ya he pisado fondo, me siento mal, estoy ahogándome, perdóname. Este era el propósito, mis amados hermanos, dadas las condiciones en las que se encontraba, para que él fuera salvo en el día del juicio. Para que él fuera salvo. Bueno, ahorita quieren, entréguenlo. Dejen que su carne sea destruida, para que en el día del juicio su espíritu sea salvo. Sea salvo. Que él pueda arrepentirse. Señor, perdóname, no quiero estar viviendo así. No quiero estar viviendo así. Y haya un arrepentimiento genuino, y entonces pueda regresar al Señor. Amada iglesia, necesitamos aprender a enfrentar
y a tratar los problemas. Esta es la segunda observación. Enfrenta los problemas. No estamos exentos, y ya lo vivimos, no estamos exentos de una situación o circunstancia de una índole como esta, que ha pegado en el testimonio de la iglesia, que ha pegado en la vida de algunos creyentes. Amada iglesia, pues necesitamos aprender, y qué mejor que en este punto el apóstol Pablo nos da unas indicaciones de cómo tratarlo. Es nuestra responsabilidad como iglesia saber actuar con sabiduría ante estas situaciones. Es nuestra responsabilidad. Aquí nada de que, no, pues a ver quién lo atiende. No, pues yo no, pues dile al que no. Es nuestra responsabilidad actuar con sabiduría ante estas situaciones. Y el apóstol Pablo nos enseña, él está actuando con la autoridad, él está actuando a través de la sabiduría que el Señor les ha dado. Mira, mis amados hermanos, necesitamos aplicar los pasos que el apóstol Pablo comparte en esta situación. Y te voy a mencionar por lo menos cinco pasos, mis amados hermanos, para enfrentar los problemas. Necesitamos conocer la situación. Necesitamos conocer la situación. Si queremos enfrentar el problema, necesitamos conocer la situación. El apóstol Pablo conocía la situación. Una situación inmoral. Sabía hasta dónde ya había llegado. Ya es conocimiento público. El apóstol Pablo sabía. Nosotros necesitamos, para enfrentar un problema, necesitamos conocer la situación. No podemos opinar si no sabemos la situación. Y no podemos tampoco divagar. Si usted no sabe la situación, si no conoce la situación, no divague. No determine, no dé un juicio si no lo sabe. Si no lo sabe. El apóstol Pablo sabía la situación, y bueno, a nosotros nos dice que si queremos enfrentar los problemas, necesitamos conocer la situación. Conozcamos la situación. Sepamos lo que es la situación. Aprendemos a escuchar la situación. Necesitamos segundo paso. Necesitamos buscar la ayuda y la dirección de Dios en oración. Necesitamos buscar la ayuda y la dirección de Dios en oración. Y esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo lo llevaba en sus pensamientos. Por eso dice que él estaría presente, orando, pidiéndole a Dios. Él pedía a Dios para que les diera dirección a la iglesia de Corinto y tomaran una decisión sobre esta circunstancia, que la autoridad que Dios había puesto en el apóstol Pablo y lo que Pablo ya estaba diciendo que se iba a hacer, que fuera la línea que también les está haciendo sentir el Espíritu Santo, la dirección de Dios para llevarla a cabo. Por eso necesitamos buscar la dirección y la ayuda de Dios en oración. Orar. Ante una circunstancia tenemos que orar. Lamentablemente es que cuando las cosas se salen de control, pues yo quiero saber, cuéntame el chisme, y el ofensor está contándole su versión a los que tiene cerca, y él no está frenándose en oración para pedir a Dios también. Y aquellos que lo escuchan necesitan estar en oración para que Dios les dé dirección y discernimiento, no que se dejen llevar por su propia carne y sentimientos. Necesitamos buscar la ayuda y la dirección de Dios en oración, porque si no, terminaremos involucrando sentimientos, emociones, y estaremos haciendo mal uso de la gracia. Estaremos haciendo mal uso de la gracia. No te preocupes, yo también fallo, justificándote y justificándolo. Aquí no pasó nada. Solamente Dios te puede juzgar. Qué lamentable. Oramos. Tercer punto que nos enseña para enfrentar estos problemas. Dice, necesitamos orar por la vida del ofensor, que Dios muestre su poder y lo convenza de su pecado, que haya arrepentimiento. Orar por el ofensor. Pedirle a Dios, Señor, tú trátalo también. Señor, tú también permite que tu poder y tu gracia se convenza del pecado. Aquí lo lamentamos. Dios lo va a hacer. Y otra cosa que debemos pedir, Señor, que acepte su situación, que acepte su problema, para que Él sea libre de verdad, Otro punto más para enfrentar los problemas que aprendemos en este punto: necesitamos tomar una decisión como iglesia.
Hay situaciones, hay problemas que se pueden tratar entre la iglesia y su liderazgo, entre la iglesia y los servidores, pero hay situaciones que ya llegan a dominio público que se tiene que tratar con la iglesia, ¿no? Pues hay que tomar una decisión, iglesia. ¿Cuáles son esas decisiones? ¿Se arrepintió? Se arrepintió, en verdad él dijo: sí, acepto mi regazón, acepto mi pecado, me arrepiento tanto de haberlo hecho, yo estoy mal con Dios, necesito su perdón y también perdónenme porque he dejado mal el nombre de la iglesia. Si él ha aceptado y se ha arrepentido, esto es arrepentirse, reconocer su falla, reconocer su error, pedir perdón a quien ofendió y pedir perdón a la iglesia que también ha dejado mal su testimonio. Si él lo reconoce, entonces la iglesia tiene el deber, solamente si reconoció su pecado el ofensor, tiene el deber la iglesia de restaurar la relación de este creyente con Dios y restaurar la relación con su iglesia. Claro que sí, ahí hay que restaurarla con la palabra de Dios, hay que restaurar la relación con la iglesia, hay que dirigirla. Claro que sí, esto es importante, pero si no se arrepiente, también la iglesia tiene que tomar una decisión. Si no se arrepiente, pues la decisión que dijo el apóstol Pablo: expúlsenlo. No se arrepiente, no acepta, y él dice que no hizo nada. Bueno, pues expúlsenlo, pero con un propósito. No es dar una patada y decir: ya te fuiste, hazte tus bolas. No, pues déjenlo, a fin de que pueda darse cuenta de su pecado. Que Satanás lo trate con su problema de una manera en que él sienta el deseo de volver a Dios, de arrepentirse, de ver su condición, hasta dónde he llegado, por qué he hecho esto, Dios mío, perdóname. Esto es bien duro, pero si eso es lo que desean, ahí está, déjenlo. No quiere, pero no puede estar presente porque sigue manchando el testimonio de la iglesia. Lamentablemente no puede seguir ahí porque otros creyentes, el ejemplo que está dando, lo van a seguir, y porque tarde o temprano otros lo van a practicar. Por eso tiene que ser expulsado, por eso también tiene que ser apartado, ¿no? Para que él sienta esa necesidad de arrepentirse y volverse a Dios. Y último punto: si él regresa convencido de su pecado, porque bueno, y si él regresa, ya se fue y ahora, si él regresa convencido, que ese es el deseo y es el propósito, si él regresa convencido de su pecado, las puertas de la iglesia estarán siempre abiertas y la iglesia mostrará amor y gracia a su vida. Ahí sí entra esta parte del amor y de la gracia. Mira, Segunda de Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 7, del 5 al 8, nos relata la historia de una persona arrepentida. Y al parecer, entre los comentarios, la mayoría apunta que es este creyente. Que la persona que se menciona ahí, el que está arrepentido, es este creyente que ahorita estamos viendo que tiene una actitud indiferente. No me interesa, no me importa, porque mira lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo del 5 al 8. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. Hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. La mayoría de comentarios mencionan que esta persona arrepentida es este creyente en el que ahorita estamos tratando la situación. El haberlo dejado tuvo como propósito de que efectivamente se diera cuenta de su pecado, se diera cuenta de la circunstancia en la que estaba y corriera nuevamente a la presencia de Dios, a buscar a Dios, a pedirle perdón a Dios y regresara a
la iglesia, a la comunión entre creyentes. Esto es importante, así es que si él regresa convencido de su pecado, las puertas de la iglesia estarán abiertas para mostrar amor y gracia a su vida. Mi amado hermano, mi amado hermano. Segunda observación, enfrenta los problemas. Iglesia, enfrenta los problemas. Bíblico, enfrenta con la dirección, con la ayuda, con la autoridad del Señor. Observaciones importantes para la iglesia. Estamos en la segunda parte. Primero, cuida lo que haces. Segundo, enfrenta los problemas. Tercero, mis amados hermanos, abandona lo que te daña. Tercera observación, abandona lo que te daña. Y mira, dice lo siguiente, el versículo 6, dice lo siguiente al versículo 8. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, así no, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. El apóstol Pablo toma la imagen de la levadura para referenciar el pecado de los creyentes, para hacer, referencia al pecado de los creyentes. Para el Antiguo Testamento, la levadura casi siempre era un símbolo de lo malo, ¿sí? Para el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, la levadura casi siempre era símbolo de lo malo. Por esta razón, los judíos, siempre que sacaban de su casa toda la levadura como preparativo para la celebración de la Pascua, desechando lo malo y haciendo presente la libertad que Cristo les da. ¿No? Esto es importante. Bueno, pues el apóstol Pablo les está diciendo, miren, Corintios, un poco de pecado en sus vidas los está echando a perder por completo. Un poco de pecado en sus vidas los está echando a perder por completo, Por esta razón, el apóstol Pablo les ordena lo siguiente: desháganse de la vieja levadura, desháganse para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Desháganse. El apóstol Pablo está dándoles una orden a la iglesia de Corinto. Desháganse de la vieja levadura, por favor, desháganse. Y si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo decía, quítense el ropaje de la vieja naturaleza, desháganse de la vieja naturaleza, desháganse de la vieja levadura, quítense ya las prácticas del mundo, porque ustedes ya no son así. Quítenselas, quítense del pecado, apártense de la maldad, porque los está destruyendo. Ustedes pueden ser personas nuevas si se apartan del pecado, es lo que les está diciendo. Quítense. Ustedes son panes sin levadura. Ustedes son panes sin levadura. El apóstol Pablo es lo que ahorita ustedes son. ¿Por qué son panes sin levadura? Pues porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. El sacrificio de Cristo les ha permitido ser nuevas criaturas. Ha quitado de ustedes el poder del pecado. Dios mismo vive en ustedes. Y por esta razón ustedes son capaces de vivir en libertad. Ustedes ya son panes sin levadura. Vivan la libertad, la verdadera libertad que Cristo les da. Vivan una libertad que sí marca la diferencia con los deseos de la carne. Todo aquel que vive con la vieja naturaleza o con la vieja levadura se conduce con malicia y perversidad. Pero todo el que abandona lo que le está dañando, que es su pecado, y viva como pan sin levadura, caminará en sinceridad y en verdad. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Así dice el apóstol Pablo. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja naturaleza, no con la vieja levadura, que es malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Necesitamos aprender a caminar con la sinceridad y la verdad. Amada iglesia, amados hermanos, necesitamos
Abandonar lo que está dañando nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que está matando nuestra fe, nuestra fe. Necesitamos aprender que no podemos seguir viviendo con la levadura encima, o sea, con el pecado. No podemos aferrarnos a los deseos del mundo, porque tarde o temprano veremos las consecuencias. Si nosotros mantenemos la levadura, si nosotros mantenemos nuestra vida con levadura, con pecado, tarde o temprano sufriremos las consecuencias, porque lo que hacemos aquí, nuestras intenciones serán reveladas, tarde o temprano se expondrá a la luz, saldrá, se mostrará. Por eso no podemos vivir así. Necesitamos, por favor, amada iglesia, con urgencia, estos dedos es con urgencia, abandonar lo que está dañando a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestra fe. Necesitamos abandonar el pecado. Si nos mantenemos en el pecado, nuestro corazón estará lleno, dice el apóstol Pablo, de malicia y perversidad. Y eso nos va a llevar al mismo lugar a donde fueron a parar los corintios, viviendo en libertinaje, viviendo en desobediencia, siguiendo nuestros malos deseos, diluyendo nuestra fe, justificando nuestro pecado con la gracia de Dios, porque no queremos abandonarlo, dividiendo la iglesia, manchando el testimonio del cuerpo de Cristo. Así estaremos si no abandonamos el pecado, si nos mantenemos en el pecado, si nuestro corazón sigue con malicia y perversidad, estaremos sufriendo las consecuencias, nosotros de manera personal y los nuestros, nuestra familia, nuestra iglesia. O sea, ¿no crees que el pecado, bueno fuera que nada más a uno, bueno fuera que nada más el pecado a ti te consumiera, pero lamentablemente consume a los que están alrededor de ti, tu familia, tu iglesia? Así es que cuidado, porque si no vamos a ir a parar a donde paró la iglesia de Corinto. Qué triste y qué difícil. Cristo murió por cada uno de nosotros. Hay que reflexiona en esto, mi amado hermano, para que podamos abandonar lo que nos daña, el pecado. Cristo murió por cada uno de nosotros. Su sacrificio nos perdonó y nos limpió de toda maldad. Nos presentó delante del Padre, santos y sin mancha. Nos ha regalado vida y vida en abundancia. Nos ha preparado un lugar para vivir con Él. Creo, mi amado hermano, que esto es suficiente. Mi amada iglesia, yo creo que esto es suficiente para vivir como panes sin levadura, para vivir caminando en la sinceridad y en la verdad. Tercera observación, abandona lo que te daña. Cuarta observación. Observaciones importantes para la iglesia, última y cuarta. Dice lo siguiente: aprende a poner límites. Versículos del 9 al 11 dice lo siguiente: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Qué duro. Observaciones importantes para la iglesia. Aprende a poner límites. Mira, al parecer el apóstol Pablo ya les había mandado una carta a los Corintios. Sí, nosotros conocemos primera y segunda carta, pero algunos comentaristas dicen que pudo haber existido una tercera carta.
una carta que se extravió. Algunos dicen que se le da continuidad en la segunda carta, de lo que entre la primera que envió, que no es la primera que tenemos, ¿no?, pero que le da continuidad entre estas dos cartas, lo que ya otra carta les había llegado. Entonces, el apóstol Pablo, si lo vemos, ya les había mandado una carta a los corintios tratando la situación sobre cómo relacionarse con los creyentes, porque ahí lo dice en el versículo 9, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales, ¿no? Porque en el 11 dice, pero en esta carta quiero aclararles. Entonces ya había mandado una carta, ¿no? Bueno, tratando una situación sobre la relación con creyentes que no están dando un buen testimonio. Pues los corintios estaban aplicando esta recomendación de una manera equivocada. Sí, pues ellos, pues no se juntaban con los no creyentes. No, pues ellos son ávaros, idólatras, calumniadores, inmorales. No, espérate. No era por ahí. Ellos estaban haciendo un mal uso, ¿no? Estaban aplicando de manera equivocada la primera carta. Por eso en esta carta el apóstol Pablo es más específico. A ver, pues si les digo que no se junten con ellos, con esos, con acá, no, pues sálganse del mundo, ¿no? Sálganse, pero es imposible, pues por con esos tenemos que llegar con ellos, con el evangelio. No es con los del mundo. El apóstol Pablo es específico. ¿Con quiénes? Versículo 11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, gente de la iglesia, creyente, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. No es con los del mundo. Les aclara el apóstol Pablo, es con los que están adentro, aquellos que se llaman hermanos, pero viven como quieren. No les importa, no les interesa aplicar los principios de la iglesia, los principios de la palabra de Dios. Aclara el apóstol Pablo a los corintios que no deben relacionarse con personas inmorales, ávaros, idólatras, calumniadores, borrachos, estafadores dentro de la iglesia. Creyentes que dicen confesar y decir que Jesucristo es su Señor, su Salvador, pero que viven con inmoralidad, que son ávaros, ¿no?, idólatras, calumniadores, borrachos, y que no se avergüenzan, estafadores, y que no se avergüenzan de eso. Sí, que no me importa, así me quiere la iglesia. El caso del creyente, no ofensor. Hay que tener cuidado con aquellos que se llaman hermanos dentro de la iglesia sin prestar atención debida a la vida cristiana. La iglesia de Corinto dejaba que los creyentes cometieran estas vergonzosas faltas sin disciplinarlos. ¿Por qué? Otra vez, porque ellos creían que estaban en la libertad de Cristo. No importa, hay que hacer y Cristo nos perdona. No importa cómo se parece hoy en la actualidad. No importa, pero Cristo te perdona. No veían ningún problema en que creyentes así siguieran como miembros activos de la congregación. Bueno, tenían relación con la iglesia, pero también tenían en esta parte autoridad, ¿no? Dentro de la iglesia, pues hacían uso de su membresía. Podían ellos opinar, podían ellos decir, podían ellos participar. Ellos lo podían hacer. Bueno, qué intenso era esto. Bueno, pero este comentario del apóstol Pablo, hay que aterrizarlo, amada iglesia. Es importante. El motivo de esto no es para despreciarlos, no es para despreciarlos, no es para malmirarlos, señalarlos, no, sino para lograr que la separación del cuerpo nuevamente, como lo hizo con el creyente ofensor, los lleve a reflexionar y arrepentirse de su pecado. Los lleve a reflexionar y arrepentirse de su pecado. Amada iglesia, por eso es necesario, ¿no?, guardar el testimonio. Y para eso es necesario aprender a poner límites.
límites con aquellos que no están viviendo de acuerdo a la ética cristiana. Límites, hay que ponerlos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pongan un límite. Ya, a ver, marquen la diferencia. Marquen la diferencia. Es lamentable y triste, sí, muy lamentable, muy triste que haya entre los creyentes, que haya entre nosotros como creyentes, hermanos que no les importa seguir practicando el pecado de manera descarada. Ya no puedo encontrar otra palabra, pero de manera descarada. Pues sí, ya lo sabían. Pues sí, nunca se los he ocultado. Pues sí, ustedes saben. Pues sí, nunca los he engañado. Saben que he sido así, saben que yo soy así, saben que no voy a cambiar. De manera descarada. Pero es más vergonzoso que la iglesia no discipline y que termine justificando sus hechos. Esto es más vergonzoso, triste y lamentable. Si vives así, quieres vivir así, no quieres, pero aquí no se permite, porque no va con la ética cristiana, con lo que se nos dice en la palabra, no va. Y es más triste y es más lamentable cuando la iglesia no disciplina y termina justificando sus acciones. No, pobrecito, no, es que se va a ir, no, es que ya no lo vamos a alcanzar para Cristo. No, oye, cuando ya estamos hablando de gente que lleva más de 5 años en la fe, no puede ser posible. Y todavía quieres decirle que llevan 5 años, ¿no? Algún 4 años, 5 años, 4 años, 5 años, es nuevo creyente. ¿Es en serio? Puede ser posible, no puede ser posible. Justificando sus errores, justificando sus prácticas, justificando su pecado. Aprendamos a poner nuestros límites como iglesia. No es que no amemos a los hermanos, no es eso, no es que no los amemos, no es que los despreciemos, no es que los tengamos separados porque no, que se quiten, no es eso. No es que tampoco tengamos misericordia y gracia, porque no tienes misericordia, no es eso, no es eso. No es que nos falte amor por ellos, tampoco es eso. No es que no los amas, no es eso. Es que ellos deben entender que su mal testimonio terminará dañando su vida, la vida de otros creyentes, la vida de sus familias y terminará dañando el testimonio de la iglesia. Eso es lo que tiene que saber. Por eso tenemos que poner nuestros límites. Y cuando se ponen límites, dejemos de pensar, no tiene amor, no tiene gracia, no tiene misericordia. Lo está haciendo. No. Por eso lo hacemos. Los límites se ponen por amor, por gracia, por misericordia, por justicia. Por eso se ponen los límites. Por eso, para que haya un verdadero cambio, porque nos preocupan, porque nos interesan, porque queremos hacerles saber que su vida está mal y queremos que vean a Cristo y que Cristo cambie su dirección, que ellos se dejen cambiar su dirección, porque están yéndose a la perdición, para que el día del juicio sean salvos, para que puedan alcanzar arrepentimiento antes de que Cristo los llame a su presencia, antes de que Dios los llame a su presencia. Aprendamos a poner nuestros límites. Mira, es triste, muy triste, sí, de verdad es muy triste, saber o enterarse de iglesias que cubren problemas. Es muy triste, sí, es muy triste saber que hay iglesias que cubren problemas inmorales, abusos de autoridad, problemas financieros, se robaron, tomaron y eran hermanos, eran pastores, violencia, problemas de violencia. Es muy triste que la iglesia encubra eso y podemos hablar de más. Es muy triste. Y muchas veces estas situaciones se permiten dentro de la iglesia porque las autoridades, pastor y líderes, probablemente están involucrados con ellos. Sí, ellos están involucrados con situaciones como estas y por eso falta autoridad para resolverlo.
A veces por eso se ocultan todos estos problemas, porque el pastor sabe, pero el pastor hizo algo y sigue haciéndolo. Y entonces lo sabe el otro hermano, entonces le permite. Porque si yo señalo, el otro hermano me va a balconear, va a decir lo que estoy haciendo. Qué triste, qué lamentable que la autoridad esté por el suelo. Por eso, mis amados hermanos, es importante poner límites. Es mejor no mantener relación con creyentes que se sienten orgullosos de sus pecados que terminar así. Por eso es mejor mantener un distanciamiento en los creyentes que se sienten orgullosos por su pecado que terminar nosotros practicando el pecado como ellos. Y no es que los esté señalando. Lo que sí estoy diciendo es que si tú te das permiso, si tú te dejas, no importa, y te involucras con un creyente que no le interesa su testimonio, que no le interesa, que siga en la vida, en la pachanga, en la parranda, en todo, te va a involucrar, te va a incitar, te va a pedir que lo hagas. Te va a enseñar a justificarte una y otra. No te preocupes, Dios nos perdona. No te preocupes, mira, yo sigo batallando, pero no pasa nada, sigo en la iglesia. Nadie lo va a saber. ¿Quién lo va a saber? Nadie lo va a descubrir. Es mejor ponerle su límite. Recuerda, y con eso termino, recuerda, mi amado hermano, que los límites sirven para frenar la propagación de actitudes y prácticas incorrectas. Observaciones importantes para la iglesia. Cuarta observación, aprende a poner límites. Mi amada iglesia, nuestro reto, terminamos con esto. El apóstol Pablo termina así: ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado entre ustedes. Nuestro reto. Como iglesia, es nuestra responsabilidad confrontar toda actitud que afecte y deje en mal testimonio el cuerpo de Cristo. Ese es nuestro reto. Como iglesia, es nuestra responsabilidad confrontar toda actitud que afecte y deje en mal testimonio el cuerpo de Cristo. Necesitamos aprender a confrontar. Y de ahí vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Pero confrontar, no debemos permitir que el testimonio del cuerpo de Cristo se siga dañando, se siga manchando. No podemos permitir. Y mira, a los de afuera, no te preocupes. A los de afuera, Dios los juzga. A ellos tenemos que ir a predicarles, compartirles. Ellos, Dios los juzga. Preocupémonos por lo que sucede aquí adentro. ¿Sale? ¿Qué te parece, mi amada iglesia, si oramos? Mi buen Dios, queremos en esta tarde acercarnos, Señor, nuevamente a ti. Y Padre, darte las gracias porque, híjole, han sido mensajes, Señor, duros, fuertes, pero muy claros para tu iglesia, para nosotros, para mí, aún de manera personal, Dios, para mí. Estas observaciones, Dios, han sido duras, pero Señor, gracias porque nos enseñas nuestras responsabilidades. Tenemos responsabilidades como iglesia. Necesitamos actuar como una iglesia responsable, cuidar nuestra fe, cuidar nuestro testimonio de manera personal y también como comunidad de fe. Señor, ayúdanos, por favor, Padre poderoso, ayúdanos. Padre, ayúdanos a cuidar lo que hacemos, que no se nos olvide que lo que hacemos tarde o temprano sale a la luz y que lo que hacemos no solamente se entera la iglesia, sino también se entera la gente de afuera. Ayúdanos a cuidar lo que hacemos. Padre, te ruego y te suplico también, mi buen Dios, que tú nos ayudes, Padre poderoso. Ayúdanos, Señor, en estas observaciones que vimos, a enfrentar los problemas. Señor, necesitamos como iglesia aprender a enfrentarlos. Y hemos visto cómo
Y en medio de la predicación jamás dejamos fuera la gracia, jamás dejamos afuera el amor, jamás, jamás, jamás. Lo que sí estamos viendo es no hacer mal uso de la gracia y mal uso del amor y estar justificando el pecado y estar en esta parte permitiendo que el pecado se propague en tu iglesia. Ayúdanos, Dios, a enfrentar los problemas con tu sabiduría, con tu dirección, con tu palabra. Señor, también te rogamos que tú nos ayudes en medio de estas observaciones, que tú nos ayudes, Padre poderoso, a abandonar lo que nos daña. Y esto es el pecado, abandonar el pecado. Señor, si seguimos caminando en esta senda de pecado, si seguimos con la levadura en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, ponnos un alto, frénanos. Por favor, no permita, Señor, que nos desboquemos. Muévete con poder en nuestras vidas, muévete con poder en la iglesia, muévete, Dios. Señor, ayúdanos, Padre, por favor. Te rogamos que, Padre, no sigamos contaminando nuestros pensamientos, corazón, no sigamos tachando y ensuciando tu nombre. Ayúdanos, Padre, por favor, te rogamos que, Padre, nos permitas a abandonar, Señor, el pecado. Que nos esforcemos, Señor, por vivir como panes sin levadura y disfrutar de la libertad que Cristo nos ha dado, la verdadera libertad. Una libertad que nos lleva a adorarte, una libertad que nos lleva a honrarte, una libertad que nos da la oportunidad de ser testimonio para los demás. Ayúdanos. Y, Señor, ayúdanos a poner límites. No juzgamos a los demás, simplemente que también necesitamos confrontar su realidad, confrontar su pecado. Que, Padre, todo esto tenga como propósito que, Señor, al sentirse separados de la comunidad, pero sobre todo de ti, Señor, porque su pecado los separa de ti, Señor, puedan reflexionar y tomar en serio a esto que le llamamos hermanos en la fe, para tomar en serio la fe, para tomar en serio que somos hijos tuyos, que somos hijos tuyos. Por favor, Dios, ayúdanos a poner límites como iglesia. No permita, Señor, que nosotros sigamos, Señor, teniendo relación con creyentes que se sienten orgullosos por sus pecados, porque no tienen deseo de arrepentirse, pero se llaman creyentes y que al contrario nos incitan, buscan que hagamos el mal. No, Señor, no permitas que se fomenten relaciones así, porque tarde o temprano terminarán destruyendo sus vidas, nuestras vidas, la de nuestras familias, nuestro testimonio, la iglesia. Señor, no queremos. Ayúdanos. Te rogamos, Dios, que tú nos ayudes. Señor, y a la luz de tu palabra nos sigas dando dirección. No estamos exentos como iglesia. No estamos exentos, Señor, y ya lo hemos vivido. Y, Padre, queremos aprender más de ti con estas observaciones, para estar atentos, para estar despiertos, Señor. Y nuevamente, Señor, para saber cómo atender una situación como esta. Pero desde ahorita, con estas observaciones, podemos, Señor, podemos trabajar y, Señor, mantener en alto el nombre de tu iglesia. Nos ponemos en tus manos. Te ruego por cada corazón, por cada vida, que en estos momentos, Señor, ellos están reflexionando, pero que tú también, Señor, estás conociendo, conoces más bien, estás viendo nuestros corazones. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, te ruego, te suplico, Señor, que tú nos ayudes. Amén. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de haber escuchado su palabra. Y ahora, mis amados hermanos, antes de terminar nuestro culto, me gustaría que tú pusieras atención en los siguientes anuncios. GCA. Ahí tenemos los GCA. Muy bien, ahí en los GCA, grupos de crecimiento y alcance, ya los tenemos ahí. El gris, varones, rosas, mujeres. Grupos, ya comenzamos, mis amados hermanos. Este lunes comenzamos con el primer capítulo de este libro, Ansiosos por Nada. Menos preocupación, más paz. Necesitamos, mis amados hermanos, poner en práctica la palabra de nuestro Dios. Recuerda que este libro está basado en la carta a los Filipenses.
a los Filipenses en el capítulo 4. Así es que te esperamos, hermano varón, a las 7 de la noche. Si aún no estás en el grupo y deseas participar, acércate conmigo, mándame un mensaje, acércate con Moy, mándale un mensaje, o acércate con Eric Mereles. Mándales un mensaje a cualquiera de nosotros tres para agregarte al grupo y que tú participes en nuestra reunión. Serán cada 15 días. Y mira, nuestras hermanas comienzan el 5 de julio. Ya ellas tuvieron su reunión la semana pasada. Y bueno, cada 15 días se van a ver el 5 de julio a las 7 de la noche. Igual los lunes. Los lunes nos estaremos reuniendo cada 15 los lunes. Así es que estás invitado. Invita a tus amigas, invita a tus amigos varones para que estén presentes en estos estudios. Y mi amado hermano, conferencia para papá. No olvides, domingo 4 de julio, mis amados hermanos, dentro de 8 días tenemos esta conferencia para los papás. Por favor, no falte, 5 de la tarde. Estará compartiendo con nosotros nuestro hermano y pastor Raimundo Zavala. Él es nuestro conferencista invitado. Por favor, ábrete espacio. Por favor, estar presente en esta parte, ¿no? Nuestro hermano es pastor. Él también estudió en el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Y bueno, él ha desarrollado también una gran labor, ¿no? Dentro de la familia y también en cuestión, en todas las labores, como padres, como pastor, como esposo. Entonces, en medio de esta conferencia, él nos estará compartiendo y será de muchísima bendición. Estás invitado, papá, tu amigo que deseas hacer planes, ya casarte y a futuro, si el Señor lo permite, ser padre, estás invitado. Tú que ya estás casado y tienes el deseo y el anhelo y le pides a Dios también que te permita tener esta bendición de ser padre, estás invitado. Domingo 4 de julio, 5 p.m. Así es que estaremos enviando el enlace en los grupos que tenemos. Y si tú has invitado, ¿no? Has invitado a otros, por favor, envíales el enlace. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Creo que sería todo. Miren, una más. Próximo domingo tenemos celebración de la Cena del Señor. Próximo domingo celebramos nuestra Cena del Señor. No olvides de prepararte, ¿no? De tener los elementos para llevarla a cabo. Mis amados hermanos, es todo por este día. Que el Señor me los bendiga. Vamos a orar, mis amados hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por habernos permitido, Padre poderoso, llevar a cabo este culto. Que la gracia, que la honra, que la gloria sea solamente para ti, mi buen Dios. Gracias por tus bendiciones. En el precioso nombre de Dios Jesucristo, te pedimos que tú nos permitas, Señor, llevar a cabo lo que hoy escuchamos. Que tú nos permitas, Señor, en la semana buscar de tu dirección. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Bye.